¿Qué tal, amigas y amigos? Continúo con la promoción de historias de las 333 en los medios de comunicación y esta mañana ha tocado el turno de Radio Medina, Cadena Ser, en el programa Hoy por Hoy que lidera Noelia Romo. Espero que os guste la entrevista que os dejo a continuación. Y como hemos anunciado al principio de nuestro programa, aquí en la sintonía de Radio Medina, en la cadena SER, y en este tiempo de Hoy por Hoy, vamos a charlar durante los próximos minutos con José María Magro. Chema, muy buenos días. Buenos días, Noelia. Y decimos simplemente así José María Magro, no añadimos ningún cargo político, porque en este caso no viene en esa faceta política, sino que, como todo el mundo se puede imaginar, puesto que es algo que ya sabíamos, viene con su faceta de escritor. Digo que es algo que ya sabíamos porque desde hace unos cuantos meses estábamos esperando que el libro pudiese estar en sus manos. Aquí está, lo tiene ya en el estudio, y ya podemos hablar de forma más tranquila de esas historias de las 333, sin desvelar mucho, por supuesto, pero bueno, sobre todo quizá empezando por saber de dónde le viene el gusanillo, cómo empieza un poco, bueno, pues a picarle todo este interés por la escritura y luego ya por este tipo de historias. Chema. Pues la verdad que desde bien adolescente, yo creo que tenía 14 años, 14 años para cumplir los 15, cuando escribí una primera novela. Claro, pues con 14 años te puedes imaginar, ¿no? Yo terminé la ESO, y uno de los cursos de la ESO, y tenía un verano un poco relajado, y digo, bueno, pues me voy a poner a escribir un poco, y con un paquete de 100 folios y una estilográfica de tinta negra, pues me puse a investigar, me puse a escribir, y salió una novela cortita, que la titulé Locura, que iba de una familia que se pegaba por la herencia de su abuelo. Yo luego pues ya me montaba una película donde el abuelo había hecho un pacto con el demonio, bueno, y una serie de cuestiones que la verdad que dieron a mi primera novela. Ahí la tengo guardada en un cajón como un tesoro que estará conmigo siempre. Y luego, pues desde ese momento decidí que había que escribir un poco más. Me he estado presentando a distintos concursos de relatos, sobre todo, de cuentos, y siempre de la misma temática, que es el género de terror. Escribí también, ya más de mayorcito, otra novela, tendría 18, 19 años. Y en el 2016 pues empecé este proyecto que, bueno, pues lo cogí con ganas. Empezó como un pequeño compendio de microrelatos breves de 10 líneas, que luego esos microrelatos dieron a relatos más grandes, y que luego han dado a una historia más global y general, que son historias de las 333. Como digo, lo empecé en el año 2016, pero fue llegar el confinamiento y, bueno, pues por unas cuestiones y por otras, los proyectos que tenía personales se tuvieron que atrasar varios meses, y dije, bueno, pues ahora que estamos en casa y tenemos tiempo, vamos a darle un impulso. Y así en julio del año pasado terminé Historias de las 333. Bueno, y ahora ya lo tenemos aquí. Ya le tenemos aquí, ya Ya está impreso, aquí. y ya por fin con ganas también de que la gente le lea y me diga qué opina, que de momento las reseñas que voy viendo son positivas. Habrá seguramente que alguna negativa, pero no sé, a ver qué piensa la gente. Es curioso porque posiblemente, bueno, pues la mayor parte de los políticos, por así decirlo, de la gente que está metida en este mundo, bueno, pues si le da por la escritura, le da precisamente por escribir cosas relacionadas con lo que es la vida política, social, etcétera, ¿no? Esto no tiene nada que ver. No, mis gustos... Aunque la política muchas veces tiene mucho de terror, Además ¿no? de que tengo que decir que mis gustos literarios siempre han sido los mismos, tanto para leer como para escribir. Para leer un poco más, porque bueno, también me gusta muchísimo esa ciencia ficción distópica y ese tipo de género, pero yo la verdad que siempre que he escrito y cuando me he presentado a algunos concursos siempre han sido del género de terror. Es difícil escribir terror, no podemos decir lo contrario, porque tienes que penetrar en la mente de ese lector, ¿no? Que sabe que algo va a pasar, y sobre todo es difícil porque estamos acostumbrados a un terror de película, ¿no? A un terror de cine, a un terror donde sabemos que hay un asesino que va a matar a los adolescentes, o donde a lo mejor cuando está la televisión encendida va a aparecer un fantasma, ¿no? Ese tipo de terror. Claro, en el cine pues es mucho más fácil. Noelia, tú que llevas muchísimo tiempo en la semana de cine lo sabes, ¿no? En el cine tienes ese elemento visual y esa banda sonora y esa música que te hace mucho. que te hace mucho. En la lectura no. En la lectura tienes que imaginarte, ¿no? la escena, y es difícil escribir terror. También tengo que decir que es un poquito difícil escribir y leer, pero bueno, yo tengo mis trucos para ambientarme cuando estoy escribiendo. Me pongo sobre todo música
ambiente de fondo para un poco coger ese ritmo del género. Que no es la primavera de Vivaldi. Que no es la primavera de Vivaldi, donde suelo poner pues bandas sonoras de películas como El Exorcista o Pesadilla en el Street, que tienen ese ritmo que te marcan la escritura. Lo cierto es que a lo mejor sí que da juego más a la imaginación, y esto es lo importante de la lectura, ¿no? Ese es el debate que siempre hay cuando de una novela se realiza una película, y siempre se dice, ¿te quedas con el libro, te quedas con la película? Yo me quedo con el libro porque el libro me lo imagino yo a mi aire y la película te lo dan mascado, ¿no? Quizá en este caso es mucho más fácil y abre mucho más la imaginación del lector, ¿no? Pues sí, porque además es uno de los objetivos que siempre me he marcado, no hacer tampoco muchas descripciones tipo El Señor de los Anillos, claro, y que la gente se imagine cómo es el árbol. Pues si yo te digo que a lo mejor las ramas del árbol chocaban contra la ventana porque había viento, pues tú te imaginarás un árbol que choca contra tu habitación, otro se imaginará a lo mejor otro árbol, ¿no? Sí. Yo creo que eso es muy importante, la imaginación del lector y sobre todo cómo hacer que ese lector se imagine la historia general. A mí me gusta muchísimo escribir en primera persona. No por ello es más fácil escribir en primera persona que en tercera, pero sobre todo porque haces que el lector sea el propio protagonista de la novela y pueda entender mejor la psique del libro. Decía Chema al principio que el proyecto comenzó como una serie de microrelatos que luego ha ido evolucionando y quizá, bueno, pues esto es un poco, lo podemos asemejar a las series de televisión, estas que cada capítulo es independiente, pero sí que tienen una trama o un nexo común, ¿no? Al final ocurre en este libro, ¿no? Que son relatos diferentes, pero que tienen de alguna forma un nexo entre todos. Al final y al principio. Historias de las 333 son 100 relatos cortos de 2 páginas, pero que cada relato está relacionado entre sí y estos a la vez están relacionados con una historia global que nos cuenta la vida del protagonista, no tiene nombre, se llama Aquel muchacho y que decide en un momento determinado de su vida, que ese sí se le tiene que imaginar el lector porque no se dice expresamente en la propia novela, decide en un momento que va a hablar con un facultativo, con un especialista y contarle los sueños que él tiene. Ese es el libro, ¿no? Pero el libro es mucho más profundo, porque no son una serie de relatos que se han escrito y se han puesto en un libro y me he inventado una historia general. Como digo, esos relatos están relacionados entre sí, van por fases, hablamos de su niñez, hablamos de su adolescencia, hay una serie de personajes que al protagonista le han marcado su vida y que van a hacer y van a condicionar esas pesadillas. Y sobre todo porque hay algo que el lector tiene que plantearse, lo digo en la primera de las líneas, no todas las historias son falsas y a raíz de esa frase es cuando el lector va a tener que ir descubriendo el porqué de la vida del protagonista, por qué sueña una cosa, por qué hace eso, qué es lo que le condiciona ese sueño y ahí ya llegaríamos al final, que es donde se desvela todo y que no voy a contar. Eso, por supuesto. ¿Tiene parte autobiográfica? ¿Algunos de esos sueños del protagonista son sueños de Chema Magro? No es, vamos, es que si os digo que son autobiográficas, cuando llego a los asesinatos me vais a decir que ¿qué le ha pasado a este pobre muchacho en su infancia? No es autobiográfico. Es verdad que el protagonista es un chaval rubio de 30 años que nació en Medina del Campo, no tiene nada que ver conmigo, yo tengo 31, bueno. Entonces, pero no es autobiográfico. Hay que decir que Ni siquiera los sueños coinciden en alguna ocasión. Hay uno que sí. Hay uno que sí, que es una referencia a una parálisis del sueño que yo tuve cuando tendría 16, 17 años y se me ha quedado grabada en la mente y dije, le tengo que meter, pero no, las partes de los sueños no son autobiográficas. Hay algunos que son autorreferencias a películas y a libros que yo me he leído y que bueno, pues han marcado de una forma u otra mi forma de pensar y sobre todo también hay algo muy importante en este libro, que es la banda sonora y los colores. Según vas leyendo el libro, te vas dando cuenta que en ciertos momentos aparecen ciertas canciones que tienen un significado especial, bien por lo que dicen o bien en el contexto en el que fueron compuestas o estrenadas, y que se relacionan un poco con la forma de ser del protagonista. Y repito, los colores. Hay una serie de colores que predominan en el relato, que aparecen en momentos clave de la vida del protagonista y que enlazando ese color con ese momento clave también vas a entender un poco el porqué de algunas cuestiones.
Las primeras impresiones del libro, Chema, porque sabemos que, bueno, pues gente si no le ha leído del todo, le ha echado un vistazo, bueno, pues a modo de corrección, me imagino que en la familia, algunos relatos, etcétera. ¿Cuáles han sido esas primeras sensaciones? Yo tengo que decir que la primera crítica que tuve fue la de mi madre. Y como buena madre que es, sabemos que las madres cuando les gusta algo lo dicen, sí, y cuando no, también lo dicen. Entonces, la primera crítica de mi madre ha sido buena, con lo cual, si la primera crítica de mi madre ha sido buena, yo ya me doy contento, ¿no? Pero parece mentira que una madre pueda comprender una literatura de este tipo, ¿no? En mi casa la literatura de este tipo, te bueno. puedo asegurar, Noelia, que es el día a día. Yo me acuerdo que mi madre desde pequeño a mí me compraba los libros de pesadillas de Rellenstein. Pues yo tendría 6, 7 años y me les leía. Y yo con 12, 13 años la quité de la estantería el libro del exorcista. O sea que en mi casa este tipo de literatura nunca va a escasear. Pero luego sí es verdad que he tenido críticas de los que se llaman los lectores cero, ¿no? Esas personas que leen los libros y que te dicen, pues yo tiraría por aquí, tiraría por acá. Todos siempre, sin hablar entre ellos, siempre han dicho, porque eso sí que yo lo he cuidado muy mucho, que de los 3 lectores cero que he tenido, ninguno supiera quién era el otro lector para que no se condicionara, ¿no? Y que la perspectiva fuera más objetiva. Todos han dicho lo mismo, que el final era sorprendente, que estaba muy bien hilado y sobre todo que se lee muy fácil. El otro día me escribía por Facebook una persona que también ya tenía el libro y que se lo había leído, me decía que la lectura era muy fácil y que la trama acababa enganchando. Con lo cual yo me doy ya un poco por contento. Habrá que no le guste, porque evidentemente el género de terror no es un género que gusta, y más un libro como este donde tenemos ese terror psicológico, hasta asesinatos brutales, hasta incluso paranoias psicológicas que, bueno, pues no a todo el mundo le gusta. Menos mal que estamos teniendo esta entrevista a esta hora de la mañana, que si la llegamos a tener a las 12 de la noche a lo mejor hubiera sido... Hombre, lo suyo sería haber empezado a las 3:33 claro. Y ahondar un poco también, que ya lo haremos en otros momentos, porque es verdad que sí, lo ahora... que iba a decir, ¿por qué ese título? Ahora, claro, hay que buscar el origen, ¿no? de qué son las 3:33. He creado una página web a través de la editorial. Sí. En esa página web hay un blog que se presentará pues a finales de este mes, en el que iré un poco desgranando también estas cuestiones que mucha gente pregunta, ¿no? Sobre todo, ¿qué son las 3:33? Hablaré también de esa contraparte que tiene el libro, que es el hombre de ojos rojos, que es quizás el santo y seña de la novela. Pero las 3:33 tienen un significado muy brutal. Hay muchas teorías, de estas conspiranoicas, muchas, pero que nos dicen que las 3:33 es la hora invertida a la que murió Cristo. La tradición siempre nos ha dicho que Cristo murió a las 3 de la tarde de un viernes, del primer Viernes Santo, y que las 3:33 son las 12 horas antes o las 12 horas después de la muerte de Cristo. La 3 hace referencia a las 3 de la tarde y las 33 a los 33 años que tenía Cristo. También hay quien dice que además se refiere a los 3 clavos de Cristo, a las 3 personas que estaban en el Gólgota, Cristo y los 2 ladrones, y a las 3 personas de la Santísima Trinidad. Pero también tienes una teoría satánica que te dice que a las 3:33 es la hora en la que el demonio aprovecha para salir del infierno y poder poseer esos cuerpos que están dormidos en la noche. Hay muchísimas, como digo yo, escrituras y lecturas sobre las 3:33. Y da la casualidad que un día me desperté a esa hora y dije, pues ya tengo título para la novela. Es lo que iba a decir, que si alguien se despierta ahora a las 3:33, que eche a correr. Hombre, o por lo menos que encienda la luz, que a las 34 llegan pronto. Efectivamente. El libro ya está aquí, lo estábamos diciendo. ¿Cómo se puede conseguir, Chema? ¿Cómo ha sido un poco la edición? ¿Cuántos ejemplares? ¿Lo tenemos aquí en Medina? ¿Cómo se va a gestionar todo un poco? Bueno, pues hemos de momento, al ser el primero y no saber tampoco cómo iba a caer esta novela, hemos hecho una edición de 100 ejemplares, lo he editado con una editorial de autopublicación que se llama Letrame. Tiene, además de una gran trayectoria profesional, tiene los certificados necesarios del Ministerio de Cultura en cuanto a autopublicación, y la verdad, yo tengo que decir que estoy muy contento en toda la ayuda que me han hecho en todo el proceso de edición del libro, y mi idea era haberlo puesto a la venta la semana que viene, puesto que en teoría esta semana tenía que haber sido la presentación oficial. Al tener que retrasar estas presentaciones por todas las restricciones, ¿no?, que estamos viviendo con la pandemia y los límites de aforos y espacios culturales que están cerrados, bueno, pues me estoy planteando presentarle el libro entre finales de febrero, 27-28, que es el último fin de semana, o la primera semana de marzo.
Hasta que no se presente el libro de una forma más oficial, no van a estar en las librerías, estarán en librerías de Medina del Campo, que avisaremos en qué librerías van a estar, y hasta que no se presente de forma oficial tampoco se va a habilitar la venta por Internet, una venta que se va a hacer directamente a través de la página web de la editorial. Hasta entonces, quien quiera tener el libro se puede poner en contacto conmigo a través de las redes sociales de Historias de las 333, en Facebook Historias de las 333 y en Instagram @historias_de_las_3/33, pones Historias de las 333, te sale, y yo ya les digo cómo adquirir el libro en lo que es este mes de febrero, que por desgracia pues me ha tocado tener que retrasar la presentación. ¿Hay nuevos proyectos, Chema, después de esto? Pues Después la de verdad estos que 4 sí. años de escritura, ¿se anima uno a seguir adelante con otras cosas? Pues la verdad que es que lo hablaba el otro día con un amigo que también ha publicado un libro, y es que en el momento en el que ves el libro impreso, esto es como cuando tienes un hijo, ¿no? Que muchas veces dices, ya que tengo el primero, vamos a por la parejita. Pues aquí pasa lo mismo, y yo quiero ir a por la parejita, pero no es lo mismo una cosa que otra, ¿no? Estoy empezando ahora un proyecto, estoy en la labor de investigación, porque además me he tirado al monte y he dicho que quiero hacer un proyecto amplio en el que estoy investigando sobre las leyendas urbanas más importantes que tiene España. Viendo el otro día un documental en Netflix, vi que estamos acostumbrados a un terror muy japonés, que estamos acostumbrados a un terror muy americano, que es verdad que, por ejemplo, Amityville es una de las casas encantadas más importantes que tiene la parapsicología y que se encuentra en Estados Unidos, pero también hay casas encantadas en España, y también hay leyendas muy importantes en España. Y estoy haciendo esa labor de investigación ahora para poder empezar ese proyecto, que espero por lo menos tener parte de la novela comenzada a finales de abril. De eso ya hablaremos. De De eso ya momento hablaremos. nos quedamos con estas historias de las 333, de este libro de terror de José María Magro, que en unos días hablaremos de él de nuevo, porque cuando se sepa la fecha de presentación oficial, etcétera, volveremos a recordar este proyecto para que todo el mundo, pues pueda tener mayor acceso a él. Chema, muchísimas gracias. De nada, Muchísima es un placer. suerte y Muchas muchísimo gracias. miedo, que es lo que hace falta en estos Pues sí, casos, y ¿no? por lo menos que, aunque no se pase miedo, que el lector descubra quién es el hombre de ojos rojos. Bueno, pues si alguien lo descubre, que nos llame. Muchísimas gracias, Chema. De nada.